Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Bueno, aquí sirviéndome mi primer matecito de la mañana. Vamos a leer la lección 93 el día de hoy. Vamos a expandirla juntos. Esta lección que dice así: la luz, la dicha y la paz moran en mí. Y el párrafo 1 dice: crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno. Que has cometido errores es obvio, cierto es también, teniendo en cuenta lo que ahora crees, que has buscado la salvación por extraños caminos, que te has dejado engañar y que a tu vez has engañado, que has tenido miedo de fantasías pueriles y de sueños crueles, y que te has postrado ante ídolos de polvo. Hoy vamos a poner en tela de juicio todo esto, no desde el punto de vista de lo que piensas, sino desde un punto de referencia muy distinto, desde el cual tales pensamientos vanos carecen de sentido. Esos pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios. Él no comparte contigo estas extrañas creencias. Esto es suficiente para probarte que son erróneas, pero tú no te das cuenta de ello. Entonces, ¿qué está haciendo el curso con esta lección 93? Es llevarnos a posicionarnos a un punto de vista totalmente distinto, un punto de referencia diferente, desde el cual tales pensamientos vanos carecen de sentido. Cuando el curso dice, volvemos al inicio, ¿no? ¿Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado? No está usando metáforas dramáticas para impactar. Está nombrando con exactitud la raíz del sistema de pensamiento del ego, la culpa ontológica. Esa sensación tan profunda de que en el fondo hay algo fundamentalmente mal en mí. Creo que a veces no es tan fácil darnos cuenta de que eso de que hay algo mal en mí está presente en todos, pero por ejemplo cuando trabajo con mis chicas de Una Vuelta al Sol, conforme empezamos a cuestionar pensamientos, vamos encontrando que cada pensamiento tiene esa semilla de que hay algo mal en mí, o hay algo mal, hay algo que está mal, pero casi que no se enuncia como un pensamiento en la conciencia, ya es directamente una sensación de base con la que nos movemos, ¿no? Y esta culpa, aunque no siempre esté en la superficie, yo ya les había contado que a mí me costó mucho darme cuenta de eso en mí, esta culpa colorea toda mi percepción de mí y del mundo. Entonces, esta creencia, por supuesto que no siempre se expresa con pensamientos explícitos como soy un monstruo o soy la maldad pura. Muchas veces se cuela en pensamientos mucho más cotidianos y aparentemente razonables,
como no puedo mostrarme tal como soy porque no me van a querer si muestro lo que soy, por ejemplo. Esto se da mucho y entonces caemos en ciclo de mini manipulaciones, micro manipulaciones para agradar a otros. Y esto lo hacemos todos a niveles que no nos damos ni cuenta. O tengo que resolver esto sola porque nadie podría entender por lo que estoy pasando. Hay algo que está mal en mí o hay algo que está mal que tengo que solucionar. No puedo relajarme del todo porque en el fondo sé que si suelto algo va a salir mal. Esos pensamientos parecen surgir como en momentos de baja autoestima, también pensamientos de no puedo, pensamientos de este patrón se vuelve a repetir y yo ya no sé qué hacer. Estos pensamientos parecen surgir en momentos de baja autoestima o crisis, pero en realidad son expresiones continuas del miedo inconsciente a hacer lo que el ego cree que somos. Un error, una ruptura de la voluntad de Dios. Y acá es donde entra la pedagogía tan luminosa de esta lección. El curso no discute con esos pensamientos desde el contenido. No te dice, no, tú eres amor. Te lleva a cambiar el punto de referencia. ¿Por qué? Porque si sigo tratando de desarmar esos pensamientos desde la misma identidad que lo sostiene, no puedo salir de ahí. Exactamente lo que hablamos y dedicamos la hora entera ayer a desgranar, ¿no? Este circuito cerrado. Es como intentar corregir un sueño desde dentro del mismo sueño, una pesadilla, siguiendo experimentando todavía la pesadilla desde dentro, ¿no? Por eso el curso dice, vamos a poner en tela de juicio todo esto, pero desde otro punto de referencia, otro punto de visión que no está contaminado por esta identidad personal, desde donde esas ideas pierden sentido, no porque sean refutadas, sino porque ni siquiera aplican a este nuevo punto de referencia. Y este nuevo punto de referencia es algo que mencionamos o menciono un montón en las expansiones, en estas lecciones, y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que no es juicio sobre nosotros, sino que es la extensión de su ser como mi ser, como tu ser, como este ser que somos. Y en esa voluntad no hay lugar para la culpa, porque la culpa no existe si nada real ha sido alterado, ha sido amenazado. Dios no puede ser amenazado bajo ningún aspecto porque es la totalidad que todo lo comprende. Por tanto, nada real puede ser amenazado y por tanto la culpa que siento de creer haber hecho algo muy malo en el fondo no tiene lugar. Entonces, esta lección comienza como a llevarnos hacia ese lugar donde nos podemos preguntar, o más bien observar, Dios me extiende su ser y como veníamos mencionando en lecciones anteriores, en este vivenciar continuo, Dios me extiende ser, Dios me extiende ser. No importa si hoy leí bien la lección, si hice las 4 sesiones de práctica, me extiende ser. Si hoy volví a caer en uno de esos patrones que tanto me disgustan de mí, Dios me extiende ser, es decir, Dios me extiende ser, la extensión de su ser en mí, la vida en mí, la vida dándose a sí misma en mí, no se retira por lo que aparentemente yo hago mal o si no hago bien el trabajo, es incondicional, es presencia de vida incondicional. Entonces, podemos empezar a vivenciar desde ahí y darnos cuenta que en esta extensión de ser continua, eterna, podríamos decir, no hay juicio. No es que Dios dice, ¡uy, Dios, Magali! De nuevo, en lo mismo, te retiro ser. No, es un lugar muy bello de vivencia, de experimentar,
de descansar en ese reconocimiento de que la voluntad de Dios es que yo me extiende vida y no se me quita. No tengo experiencia alguna de que la vida se me haya quitado. No es que se me extiende vida y esto es intermitente. Me da vida, si yo me porto bien, me quita vida, sino es continuo, es un continuo. Entonces, seguimos leyendo. Me acabo de atragantar con una yerba. ¿Por qué no habrías de dar saltos de alegría cuando se te asegura que todo el mal que crees haber hecho nunca ocurrió, que todos tus pecados no son nada, que sigues siendo tan puro y santo como fuiste creado y que la luz, la dicha y la paz moran en ti? La imagen que tienes de ti mismo no puede resistir la voluntad de Dios. Tú piensas que eso es la muerte, sin embargo es la vida. Tú piensas que se te está destruyendo, sin embargo se te está salvando. Vamos a hacer un ejercicio porque en mi experiencia a veces no es tan obvio, no es tan obvia esta sensación de que hice algo mal, de que hay algo mal en mí. Entonces te voy a dar un ejemplo para hacer figurativo esto, ¿no? Para llevarlo a la realidad, para llevarlo a la práctica. Yo me había propuesto tener 60 lecciones por delante grabadas. Es decir, si yo hoy estoy compartiendo con ustedes la número 30, estoy grabando 60 lecciones más adelante. Y esto lo planifiqué así porque, bueno, tengo un patrón bastante recurrente de tener mucho entusiasmo al principio y después abandonar. Y yo quería que esto sea realmente una entrega estable. No darte 15 lecciones y después, ay, bueno, ahora estoy de viaje, así que la de hoy no la publico y sigo mañana. Entonces, bueno, eso implicó mucho trabajo, etc. Cuestión es que una semana estuve enferma, no pude grabar y elegí no grabar. Y dije, bueno, no pasa nada, tengo esas 60 lecciones por delante, que ahora no son 60, son menos, 50 y pico, pero en cuanto vengo a estar bien, o sea, en cuanto vuelvo a estar bien, voy a volver a recuperar esas 60 lecciones, es decir, tengo que grabar más de una por día, porque en la segunda parte del año tengo varios viajes, tengo un retiro, entonces sé que quiero tener todavía más lecciones de Changui para estar tranquila, para ir viviéndolas en el día a día y no estar preocupada mientras esté de viaje por estar grabando. Sí, no quiero, porque igual me encanta grabar. Cuestión es que, claro, me encontré con algo en el camino del curso que yo me había olvidado, y es que las primeras lecciones son bastante livianas y después del segundo repaso nos empezamos a encontrar con lecciones que son enormes, en las que podríamos quedarnos días enteros solo con una lección. Entonces, realmente mi capacidad de ser fiel a una lección y de expandirla, es como que esa capacidad se termina con una lección que grabo, que a veces me lleva 1 hora y cuarto de grabar, ¿no? O quizás un poquito más de preparación. Entonces me encuentro en la situación de no querer grabar 2 lecciones por día, porque claro, llego a un punto de saturación y no quiero, porque además yo estoy practicando la lección que estamos revisando juntos en el club. Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, aparece esa situación de frustración interna, como de, pucha, pero es que yo quería esta semana grabar 2 lecciones por día, porque justo esta semana estoy bastante libre con otros proyectos, como yo quería, y no me está saliendo, realmente no me está saliendo. Entonces, te doy este ejemplo porque es un ejemplo muy, muy básico de cómo esa sensación de culpa persistente, de que estoy haciendo algo mal, de que podría hacerlo mejor, y ese no dejarnos descansar en la voluntad de Dios, que me dice que tú seas, cariño, no importa si hoy grabaste una lección o 14, no se ve como un punto de vivencia que realmente nos lleva al descanso, y en el fondo estoy es como una sensación, por eso digo que a veces no es un pensamiento así muy claro, es como una sensación
que me acompaña en el día, como si estuviera fallando en algo por no poder volver a recuperar estas 60 lecciones que yo quería tener por delante. Entonces, quería traer como un ejemplo muy normal de algo que me está pasando a mí ahora, porque justamente la culpa, esa culpa de fondo, no se presenta siempre como un grito interno que dice, ¡ay, algo mal en mí! Muchas veces es como una bruma persistente, como una atmósfera constante de autoevaluación que nos acompaña de fondo, como si en todo momento hubiera algo que estamos a punto de no hacer correctamente. Y entonces cae el castigo. Entonces, la culpa no siempre, a veces sí, pero no siempre aparece como una emoción explosiva, sino como una micro tensión en la conciencia. Podría haber hecho más, lo podría haber hecho mejor, esto no es suficiente. Si, por ejemplo, en mi caso, si me organizara mejor, igual lo lograría, le tengo que meter más pilas. Y eso sutilmente reinstala la idea de que hay algo en mí que está en deuda con la vida. Y lo que esta lección hace es poner sobre la mesa todo esto y decirnos con ternura y con mucha contundencia, ¿por qué no habrías de dar saltos de alegría al saber que todo eso que crees continuamente estar haciendo mal no tiene efectos, no ocurrió? Lo que es real no puede ser amenazado, porque en el fondo, ¿quién o qué dentro nuestro está sosteniendo que estoy fallando en algo? El personaje que quería preverlo todo, controlar todo, asegurar el futuro con 60 lecciones grabadas. Ese yo que se concibe como alguien que necesita cumplir condiciones para poder descansar. Ese yo no es la voluntad de Dios. Y ese yo, cuando es puesto en duda, grita, pero si no hago toda la planificación así y las cosas y no estoy controlando, todo esto se va a desordenar. Y es ahí donde creemos que se nos está destruyendo cuando en realidad se nos está salvando. Entonces, lo que esta lección está haciendo no es un elogio superficial del, con el ejemplo mío, no pasa nada si no cumpliste tu objetivo. Es una invitación a cuestionar desde la raíz. ¿Quién es ese yo que dice que deberíamos haber hecho más o mejor? ¿Que cree que está en juego si no se cumplen esas condiciones? ¿Y qué es lo que no quiere mirar en la posibilidad de que el descanso ya esté disponible? Entonces, la voluntad de Dios no es que grabe 60 lecciones, ni que las grabe con anticipación, ni que las grabe de forma impecable. Y esto úsalo para tu vida, para lo que te esté pasando a ti ahora mismo. La voluntad de Dios es que sea. Y el descanso no es algo que viene como un resultado de haber hecho lo suficiente y de haberlo hecho bien. El descanso es el punto de partida desde el cual todas estas acciones en el día a día pueden ser llevadas a cabo sin sentirse como una carga. Entonces, esta experiencia de micro frustración constante en realidad es una puerta directa a la expiación, porque en ese instante podemos ver con claridad que el personaje que creo ser no está descansando en la voluntad de Dios, sino en la voluntad del yo separado. Solo puedo descansar, solo puedo estar en paz, solo puedo morar en la dicha si logro recuperar esas lecciones que perdí al haber estado enfermas. Y ahí, justo ahí, se abre la posibilidad de volver al punto de referencia del que hablábamos antes, aquel desde donde todos esos pensamientos de deuda, de resignación, de insuficiencia no tienen ningún sentido. Y luego la lección sigue así. El ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios, por tanto no existe en absoluto. Y todo lo que aparentemente hace o piensa carece de significado. No es ni bueno ni malo, es simplemente irreal, nada más. No batalla con el Hijo de Dios,
no le hace daño ni ataca su paz, no ha alterado la creación en absoluto, ni ha convertido la eterna impecabilidad en pecado o el amor en odio. ¿Qué poder puede poseer ese ser que tú fabricaste cuando lo que hace es contradecir la voluntad de Dios? Exploremos más en profundidad a qué se refiere con cuando lo que hace es contradecir la voluntad de Dios. Entonces, cuando el curso dice que el ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios y por tanto no existe, no está diciendo que no hay experiencia, que no hay percepción o que no hay algo que parezca estar ocurriendo, porque esto puede ser muy choqueante. Lo que está diciendo es que eso que parece estar ocurriendo no tiene sustancia ontológica, tiene forma, tiene apariencia, tiene historia, tiene un relato, pero no tiene realidad. Entonces, ¿qué quiere decir con no existe en absoluto? Y ahora llegamos al final del párrafo que yo quería expandir. Quiere decir que no participa de la voluntad de Dios, es decir, no participa de la creación real. No fue pensado por Dios, no fue extendido desde el ser, no nace del amor ni cumple ningún propósito en él y por tanto su existencia es únicamente una fabricación perceptual sostenida por el deseo de separación. Entonces, acá hago como un matizado fino. Sí es real en el nivel en que algo parece experimentarse. Así como un espejismo, por ejemplo, produce una imagen, un reflejo ilusorio, incluso una respuesta física, tengo sed, corro hacia el agua que creo ver en el espejismo, el yo que fabricamos genera consecuencias dentro del sueño, emociones, relaciones, conflictos, narrativas, etc. Pero nada de eso está ocurriendo a nivel del ser, a nivel ontológico. Por eso el curso puede decir, ese ser que fabricaste, este ser efímero, esta forma, no batalla con el Hijo de Dios, ni lo daña, ni altera la creación, ni convierte el amor en odio. Simplemente no es. Es una forma efímera que toma realidad aparente del fondo de ser. Y acá llegamos a lo más potente del párrafo. ¿Qué poder puede poseer ese ser que tú fabricaste cuando lo que hace es contradecir la voluntad de Dios? A nivel ontológico, la respuesta es ningún poder. ¿Por qué? Porque si lo que soy es la extensión de la voluntad de Dios, ser, conciencia, luz, presencia consciente, presencia luminosa, presencia consciente en cuya luz todas estas formas del mundo son reveladas y pueden ser conocidas. Y este yo que me he inventado dice que soy un cuerpo separado, con culpa, con necesidades, con enemigos. Entonces, lo que ese yo está diciendo no puede coexistir con la verdad. Es decir, en el plano metafísico no pueden existir dos voluntades reales en conflicto. Si ambas fueran reales, Dios ya no sería el principio único creador. Ya no habría unidad, ya no habría perfección, no habría posibilidad de paz, habría dos voluntades enfrentadas. Entonces el conflicto sería constitutivo del ser. Y el amor sería una forma más de lucha. Por eso el curso no parte de un universo de conflicto donde intenta buscar paz, parte de un creador, de unidad sin fisura, de una sola voluntad, en el que lo que no está alineado con el amor no puede ser real, aunque se experimente como muy real. Entonces, cuando este yo ilusorio piensa, actúa, busca, sufre, se enoja, proyecta, no es que esté pecando, no es que esté haciendo mal, es que no está haciendo nada en absoluto. Ya leíamos una de las lecciones al inicio de este camino que decía algo como, aun cuando crees que estás pensando, en realidad tu mente está en blanco. Es decir, solo estamos representando un papel dentro de esta representación mental sostenido por la decisión de no recordar quién soy. Y si ese papel contradice la voluntad de Dios, y lo contradice porque dice no soy lo que Dios creó,
entonces no puede tener ningún poder real. Entonces acá el giro es reconocer que no podemos ser otra cosa que lo que Dios quiere que seamos, y es que seamos. Y cuando empezamos a devolver nuestra atención a ese fondo de ser, empezamos a encontrar un montón de atributos como la luz, la dicha, la paz, la estabilidad perfecta, lo inafectado, fuera del tiempo, todos estos atributos que ya hemos ido, la santidad que ya vamos abriendo con cada una de las lecciones. Y luego dice, sé que esto tiene un punto donde parece súper complejo, ¿cómo puede ser este tema de las dos voluntades, de que la voluntad de Dios es solo una y es que yo sea? Y yo estoy en pelea con mi Padre, porque ese ser que Dios me extiende es una sola voluntad, unida a su Creador, perfecta, pura, inafectada. Y yo por otro lado estoy diciendo que no, Padre, que no. Porque yo no grabé las pinches 60 lecciones porque me atrasé una semana y entonces, sí, me encanta que tú me extiendas a ser, pero a mí, yo soy otra cosa. Ahora me tengo que sentar, me voy a sentar 3 veces al día y voy a grabar 4 lecciones y entonces así voy a poder descansar, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto que está diciendo el libro parece súper metafísico, pero si lo llevo en el día a día, puedo observar dónde estoy negando la voluntad de mi Padre constantemente. No descanso en ese ser, en esa voluntad única que me extiende ser. No solo no descanso, sino que ni siquiera lo toco, sino que lo evito, sino que me defiendo de esta paz que me extiende paz. Y esto, fíjate que es muy curioso porque lo que estoy trayendo es una de las contradicciones más profundas del sistema de pensamiento del ego, que es quiero paz, pero solo cuando la consiga bajo mis condiciones. Y ahí está la negación de la voluntad del Padre. No es un rechazo frontal, de hecho nos cuesta mucho darnos cuenta que estamos en continua oposición al Padre. Es más bien como un grito de rebeldía bastante sutil, muy sofisticado, como sí, ya entendí que soy la extensión de Dios, pero primero déjame cumplir mi plan de grabación. Después hablemos de descanso, ¿no? Entonces es como una pequeña rebeldía. Yo me sigo haciendo cargo de mi vida, vos no te preocupes. Claro, pero el personaje que inventó todo este tipo de planes nunca puede aceptar la paz, que no viene como recompensa a un esfuerzo, porque justamente nace de ahí, no porque no quiera la paz, dice que la quiere todo el tiempo, sino porque esa paz no le pertenece, esa paz desarma su estructura. Es una paz que ya es entregada, no puede ser conquistada, y eso para el yo que se cree autor de su vida es inaceptable. Entonces, lo que esta lección revela no es solo que fabricamos un ser que no existe, sino que defendemos ese ser con estrategias de mejora, perfección, constancia, previsión, constantes revisiones, incluso en nuestro camino espiritual, ¿no? Entonces, queremos el descanso profundo que la voluntad de Dios me extiende, sí, pero solo cuando hayamos demostrado ser dignos de descanso. Y ahí es donde volvemos a oponernos a la voluntad de Dios. Por eso lo que parece ser una frustración cotidiana, observa tú en tu vida qué frustración de fondo parece que no te deja descansar, se vuelve, si lo miramos con mucha honestidad y a través de la luz de esta lección, un portal perfecto para ver dónde sigo creyendo que soy la excepción a la voluntad de Dios. Y luego la lección continúa. Párrafo 6. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Esto tiene que repetirse una y otra vez hasta que se acepte. Es la verdad. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Nada puede afectarla y nada puede cambiar lo que Dios creó eterno. El ser que tú fabricaste
lleno de maldad y de pecado, no es nada. Tu impecabilidad está garantizada por Dios y la luz, la dicha y la paz moran en ti. Quiero revisar un instante la lección en inglés solamente porque a veces nuestras queridas lecciones en inglés nos aportan alguna luz que trae todavía mayor claridad a esta lección. Entonces sí, lo primero de la lección en inglés es que, bueno, en español tenemos el nombre de esta lección es la luz, la dicha y la paz moran en mí. Y la palabra morar en inglés es abide, que tiene una cualidad que en español se diluye un poco, porque morar es la traducción habitual, pero abide implica más que habitar, tiene como un tono de permanencia inalterable, de descanso esencial, incluso de no puede ser desplazable por nada externo. En muchos textos sagrados, abide sugiere algo que no solo está, sino que es la base desde la cual todo lo demás ocurre. Entonces, cuando el curso dice que la luz, la paz y la dicha abide in me, no está describiendo algo que aparece cuando estoy alineada, o cuando hice las lecciones bien, o cuando estoy en un buen día. Esta afirmación que esa es la condición constante, o sea, esto está afirmando que esa es la condición constante y estructural del ser, de mi ser. No es algo que tengo, es lo que soy. Y todo lo demás, los vaivenes emocionales, las frustraciones, incluso las búsquedas espirituales, simplemente suceden dentro de eso, como formas pasajeras dentro de una presencia que no cambia. Ahora bien, ¿por qué no percibimos esto con facilidad? Porque la mente está convencida de que lo que abunda en ella es otra cosa: ansiedad, expectativas, culpa, urgencia, justificación, etc. Y el curso, con esta palabra tan precisa, no está diciendo que haya que suprimir nada de eso, está recordando algo más profundo. Nada de eso altera el hecho de que la luz, la dicha y la paz siguen aquí, morando, esperando ser reconocidas. Y este párrafo 6 nos deja un gran regalo, que es esta frase de tu impecabilidad está garantizada por Dios. La fuerza de esta afirmación no puede ser exagerada, no es un elogio espiritual, es una declaración ontológica. La impecabilidad no es una consecuencia de haber corregido nuestros errores, es nuestra condición originaria, asegurada por la fuente misma que nos extiende ser. No se trata de llegar a ser impecables o de merecer el perdón o de alcanzar cierto estado de pureza o de altura espiritual. Se trata de deshacer la idea de que alguna vez dejamos de ser impecables. Por eso el curso dice, esto tiene que repetirse una y otra vez hasta que se acepte. Esto no lo necesita Dios, sino porque nuestra mente lo rechaza sin cesar. El yo fabricado no puede sostenerse si acepta esa verdad. Por eso vive en la premisa contraria. Yo arruiné algo. Yo estoy en falta. Hay algo mal que está en mí. Aceptar que la impecabilidad está garantizada por Dios es renunciar a todo el sistema de pensamiento del ego. Y además, algo interesante, que es la lección en inglés, la palabra que usa para impecabilidad, porque nosotros impecabilidad la tenemos como, claro, está asociada como algo a lo perfecto, a lo limpio, impecable, ¿no? Una casa impecable. Pero si la llevamos al campo del curso, el curso usa para esa palabra, la palabra en inglés es sinlessness. Sinlessness no significa impecabilidad en el sentido de algo ordenado o prolijo, sino que literalmente significa ausencia total de pecado. Incluso ausencia de la idea misma de pecado como posibilidad. La impecabilidad que el curso nombra con sinlessness no es una condición alcanzada por corrección, por mérito, sino una imposibilidad metafísica de haber pecado jamás. Entonces,
lo que nos trae la palabra en inglés sinlessness es una imposibilidad lógica, porque el pecado, entendido como real, implica que algo ajeno a Dios ha podido alterar a Dios mismo. Y eso desde una perspectiva metafísica, lógica, no solo es incorrecto, sino que es imposible. Es decir, para que el pecado existiera como realidad, tendría que haberse producido una voluntad separada capaz de oponerse eficazmente a la fuente que lo crea todo. Tendría que haberse originado una segunda causa que crease algo fuera de la creación. Por tanto, tendría que haberse quebrado la ley de la unidad. Pero si eso fuera así, la creación dejaría de ser creación porque ya no sería totalidad, ya no sería uno, ya no sería sin opuestos. Por tanto, el pecado no puede ser real porque no hay dónde ubicarlo dentro de un sistema de coherencia absoluta. No puede haber nacido nada que contradiga a Dios porque en la estructura de la realidad no existe otra cosa que Él. Entonces, la sinlessness, impecabilidad, no es como una cualidad que adorna el ser, es su condición necesaria. Si el ser fuese pecador, no sería. Pero es, por tanto, es sin pecado. No hay término medio, no es una opción espiritual, es una imposibilidad lógica que el pecado exista porque suponerlo posible desarma por completo el principio fundamental de una fuente única y sin opuestos. Y luego dice, entonces, volvemos al párrafo 6, tu impecabilidad está garantizada por Dios. Esto tiene que repetirse una y otra vez, hasta que se acepte, porque es la verdad. Nada puede afectarla y nada puede cambiar lo que Dios creó eterno. El ser que tú fabricaste no es nada. Tu impecabilidad está garantizada por Dios y por tanto la luz, la dicha y la paz moran en ti. Fíjate que esto eso es una consecuencia. Porque mi impecabilidad está garantizada por Dios, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Es decir, si mi impecabilidad está garantizada por Dios, entonces no hay una sombra en el ser que pueda impedir el resplandor de esta luz. La luz, la dicha y la paz no vienen como consecuencia emocional de sentirnos bien con nosotros mismos, ni como premio por haber hecho un trabajo espiritual consistente. Moran, residen en nosotros, porque lo que reside en Dios reside en mí, sin distancia, sin condiciones, sin demora. Entonces, este enlace no es simbólico ni emocional, es estructural. La impecabilidad no deja espacio para conflicto, para amenaza o para cualquier signo de fragmentación que podría aparecer. Por eso la luz está presente, por eso la dicha se revela, por eso la paz se reconoce. Lo que Dios creó permanece en nosotros con la misma fuerza con la que fue creado. En esa permanencia, la luz, la dicha y la paz tienen que ser permitidas. Párrafo 7. La salvación requiere que aceptes un solo pensamiento, que eres tal como Dios te creó y no lo que has hecho de ti mismo. Sea cual sea el mal que creas haber hecho, eres tal como Dios te creó. Sean cuales sean los errores que hayas cometido, la verdad con respecto a ti permanece inalterada. La creación es eterna e inalterable. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Eres y siempre serás exactamente como fuiste creado. La luz, la dicha y la paz moran en ti porque ahí las puso Dios. Entonces, este pensamiento, eres tal como Dios te creó y no lo que tú has hecho de ti mismo, es algo que se nos pide, no solo se nos pide vivenciar, sino que podemos vivenciar en este reconocimiento de que soy, que soy, que soy, y que eso que soy está incondicionalmente en mí,
me extiende ser incondicional, me doy cuenta de que no varía con las condiciones de la vida manifestada, está siempre disponible. Eso que soy es tal como Dios lo creó. Entonces, lo que se me pide en esta instancia es volver mi atención a mi fuente de ser y morar en ese lugar y darme cuenta de que allí no hay pecado, de que allí no hay pensamientos que puedan resolver nada, de que a esa fuente que me extiende ser no le pasa nada, es inafectada. Esto es una experiencia viva que tenemos que llevar a nuestro día a día. Continuamos. Párrafo 8. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, las cuales serían más provechosas si las llevases a cabo durante los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia, comienza afirmando la verdad acerca de tu creación. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Luego deja a un lado las disparatadas imágenes que tienes de ti mismo y pasa el resto de la sesión de práctica tratando de experimentar lo que Dios te ha dado en lugar de lo que tú has decretado para ti mismo. Pues, o bien eres lo que Dios creó, o bien lo que tú mismo has hecho de ti. Un ser es real, el otro no existe. Trata de experimentar la unidad de tu único ser. Trata de apreciar su santidad y el amor del que fue creado. Trata de no ser un obstáculo para el ser que Dios creó como lo que tú eres, ocultando su majestad tras los insignificantes ídolos de maldad y de pecado que has inventado para reemplazarlo. Permítele venir ahí donde le corresponde estar. Ahí estás tú, eso es lo que eres. Y la luz, la dicha y la paz moran en ti porque esto es así. Y dice, tal vez no estés dispuesto o no puedas dedicar los primeros 5 minutos de cada hora a hacer estos ejercicios. Trata, no obstante, de hacerlos cuando puedas. Acuérdate por lo menos de repetir estos pensamientos cada hora. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Trata luego de dedicar 1 minuto más o menos con los ojos cerrados a cobrar conciencia de que se trata de una afirmación de la verdad acerca de ti. Si surge alguna situación que parezca perturbarte, desvanece la ilusión de miedo de inmediato, repitiendo de nuevo estos pensamientos. Si te sientes tentado de enfadarte con alguien, dile silenciosamente, la luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Hoy puedes hacer mucho por la salvación del mundo. Hoy puedes hacer mucho por desempeñar más fielmente el papel que Dios te ha asignado en la salvación. Y hoy puedes asimismo hacer mucho por convencer a tu mente de que la idea de hoy es en efecto la verdad. Entonces, para cerrar esta lección, quiero hablar de algo. Me vino esta idea mientras estaba leyendo estos últimos párrafos y es que nosotros tenemos la creencia de que nosotros nos creamos a nosotros mismos, de que nosotros autogeneramos nuestra creación. Esto el curso de milagros le llama el problema de la autoría. Estamos confundidos respecto a quién es el autor de nuestra vida. No en el sentido del destino, sino de cuál es nuestra fuente de vida. Este tipo de lecciones viene a recordarnos que nosotros no somos los autores, no somos la fuente de la vida que somos. Nosotros no nos despertamos a la mañana y tenemos que generar nuestra vida. Esto es solo una ilusión. Por eso empieza a abrir esta idea de que somos tal como fuimos creados. Y aquí se evoca, se nos muestra un camino que pasamos por alto muchísimas veces. De hecho, no nos damos ni cuenta. Y es empezar a reconocer, ni siquiera a reconocer, más bien diría como descansar, habitar esta pregunta, ¿qué es
lo que me extiende vida? ¿Qué es lo que me extiende ser? ¿Qué es lo que me da conciencia? ¿Cómo es que estoy presente? ¿Cómo es que estoy presente? Esto lo pasamos tanto por alto, que es muy interesante este tipo de lecciones porque justamente viene a mostrarnos ese punto que pasamos por alto, donde también estamos pasando por alto el misterio de la existencia, que son las puertas hacia Dios, ¿no? Me despierto, soy. ¿Cómo es que soy? ¿Cómo es que soy? Parecería que la fuente de vida fueron mis padres. Mis padres ni siquiera pueden resolver sus propias vidas y tienen altos quilombos, pero fueron los creadores de esto que llamo soy. Es decir, estamos tocando como un punto donde la mente tiene que ser dejada de lado. Y menciono esto para cerrar esta lección porque esa ilusión de que somos los autores del ser que somos es el error base y la distorsión más profunda. Creemos que estamos a cargo de sostenernos, de generarnos, de mantenernos vivos, de definirnos, de corregirnos, de perfeccionarnos, como si fuésemos responsables de ser, como si el acto de ser fuera obra propia y como si además ese acto hubiera fallado y tuviésemos que enmendarlo continuamente. Esa es la raíz del agotamiento, de la sensación de frustración constante, esa sensación de estar en deuda con algo que no sabemos de dónde salió, pero que nos sentimos obligados a pagar con productividad, con coherencia, con éxito, con sanación. Esta lección lo que nos recuerda no es solo una idea, es un punto muy radical de la práctica, es empezar a reconocer que no soy el autor de mí mismo, no soy la causa de mi ser, no soy responsable de darme ser. Lo único que puedo hacer es rendirme a ese ser. Y desde ahí la luz, la dicha y la paz moran en mí, porque ese ser me es dado y ese ser tiene como atributos la luz, donde todo puede ser visto, la dicha de ser y la paz, porque es lo inafectado. ¿Qué podría temer el ser que me es dado si es la totalidad? Y esa conciencia, ese misterio al que la mente no puede acceder, pero en el cual la presencia reposa, es el principio del descanso real. Darme cuenta que yo no tengo que producir mi vida, solo tengo que dejar de obstruir el asombro de darme cuenta de que soy. Eso es lo que se nos devuelve con estas lecciones. Esa es la verdadera salvación. El instante en que cesa el impulso de autoría y nos abrimos a la humildad de ser creados como hijos de Dios. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.